Welcome back, everybody, to Neutrality. Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Soy Pascal Lotes y hoy me acompaña Benjamin Schundorf del podcast Resistance is Fertile. Benji, bienvenido. Benji, welcome. Thanks very much for having me on your Muchas gracias por invitarme a tu programa, Pascal. Creo que empecé a escucharte hace 3 o 4 años y me encanta la variedad de tus invitados, lo acertadas que son tus preguntas y además que te interese la psicología. Cuando vi que habías invitado a algunos expertos para hablar de psicología, pensé, tengo que escribirle a Pascal, quizá podamos tener una conversación. Y aquí estamos. Maybe we can have a conversation, so here we are. And you wrote a very good email, actually, a very long Y escribiste un correo muy bueno, la verdad, bastante largo. Y pensé, bueno, esto es tan extenso que realmente tenemos que hablar de ello. Y para dar un poco de contexto, déjame intentar mostrar en qué has estado trabajando. Es este de aquí. Aquí está, tu podcast Resistance is Fertile. Y espero que podamos orientar la conversación hacia lo que tú llamas la psicología de la liberación. De hecho, reaccionaste al podcast que hice con el Dr. Neil McLaren y, en el mejor sentido posible, tuviste algunas objeciones a lo que él decía. Y cuando digo en el mejor sentido posible, me refiero a que, por supuesto, en el ámbito académico, cuando criticamos el trabajo de otros, no lo hacemos para quedar por encima de nadie. Lo que intentamos hacer es acercarnos un poco más a entender cómo funcionan las cosas. Y en este espíritu, en este tipo de conversación dialéctica, me gustaría escuchar quizá tu crítica sobre este enfoque del Dr. Neil McLaren. Y después, cómo tú, como psicólogo clínico, intentarías comprender lo que tratamos de hacer en ese podcast, que básicamente es cómo podemos darle un sentido psicológico al sinsentido de la violencia internacional que estamos viendo, ¿verdad? ¿Existe una explicación psicológica para estas malditas guerras que están ocurriendo? Me gustaría conocer tu opinión sobre eso. Yeah, it's I don't actually want to do a critique of, Sí, bueno, la verdad es que no quiero hacer una crítica de la conversación con Neil McLaren como tal. Mis comentarios iban más en una línea general. Siempre hay, casi siempre, una división entre, por un lado, el análisis más material, geopolítico o político-económico, y por otro, el análisis psicológico. Yo creo que para entender el mundo, tenemos que sostener de verdad esas dos dimensiones al mismo tiempo. Hold both of those dimensions in our hands, and psychology, which is still a very new science. Y la psicología, que sigue siendo una ciencia bastante nueva, ha carecido de una base sólida en la realidad material, en el sentido de qué procesos estamos tratando, de dónde surgen, cómo surgen y cómo dan lugar a lo que llamamos fenómenos psicológicos. Fenómenos que van desde el significado, el lenguaje, la conciencia humana, en cierto modo, y también las identidades, tanto individuales como colectivas. Y la conversación, para mí, tenía muchos ecos de cosas que he visto antes. Gente que intenta, ya sabes, hay libros antiguos sobre la patología de los líderes mundiales, y ahí aparecen Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, Richard Nixon, y todos esos personajes. Pero todo eso está un poco desconectado de lo que realmente está ocurriendo. ¿Qué hace que justo en este momento este tipo de personas lleguen a lo más alto? El Dr. McLaren hablaba de la escoria que sube a la superficie. ¿Qué hace que precisamente ahora esa escoria, como él la llama, llegue a la cima de lo que yo llamo el Imperio Blanco? Ese imperio que lleva 500 años cambiando de forma, saqueando, violando, extrayendo y en realidad destruyendo la vida en este planeta. Destruyendo la vida humana y nuestras experiencias humanas, incluso las más valiosas, nuestras espiritualidades, nuestra conexión con la tierra, con nuestros antepasados, y por supuesto, destruyendo también la naturaleza misma, hasta el punto de que su sueño hoy, representado por esa vanguardia de Elon Musk y Peter Thiel, es literalmente escapar de la humanidad, porque en el fondo sienten un profundo odio hacia la humanidad. Así que eso es el transhumanismo, un intento de abandonar este planeta e ir a colonizar otro. Y la palabra en sí está muy cargada, ya sabes.
Y creo que cuando la usan, lo hacen para expresar la esencia de lo que esto que llamamos capitalismo, pero también imperialismo, realmente es. Convertir cada ser vivo y cada experiencia humana en esa materia muerta que llamamos beneficio. Yo parto de un análisis muy materialista, en muchos sentidos marxista, pero luego me pregunto, vale, ¿y qué pasa con la dimensión psicológica? Y las dos cosas van juntas. No se puede separar una completamente de la otra. Así que esa era mi crítica principal en general. No, ya sabes, contra el propio Dr. McLaren, sino contra esa tendencia de trasladar conceptos psicológicos directamente al análisis político y que luego quedan ahí, flotando en el aire. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below, and now back to the video. Sí, es bastante interesante. Sabes, siempre tenemos este problema, ¿verdad? O nos metemos muy a fondo en lo particular, incluso en la psicología individual de, ya sabes, Mao, Hitler, Trump y demás, intentamos explicar las cosas desde ahí. O nos quedamos en el nivel del sistema y decimos, no, mira, es el sistema el que produce a estas personas. Y de hecho eso también lo vemos en las relaciones internacionales, ¿no? Hay gente como Brian Berletic que dice, mira, no es Israel quien dirige la política exterior de Estados Unidos, es el imperio estadounidense el que utiliza la apariencia de que Israel dirige esa política, porque todo forma parte del sistema que se ha construido. Y siempre estamos en algún punto intermedio entre esas dos posiciones. ¿Podrías contarnos un poco cuál es tu enfoque sobre esto y mezclarlo quizá un poco con tu biografía? Es decir, ¿cómo llegaste a la psicología clínica y cómo ves este momento? And how do you look at this at the moment? Yo fui un activista marxista cuando era estudiante en la Universidad de Oxford, donde hice mi tesis de fin de carrera sobre Marx. Me reclutaron para un pequeño grupo trotskista antiimperialista que yo mismo dirigía allí. Conseguí atraer a Keir Starmer, que ahora es primer ministro, lo cual demuestra, claro, mis terribles dotes para la educación política a largo plazo. Y luego llegó el neoliberalismo, y bueno, perdí la esperanza en el cambio, por así decirlo. Literalmente soy antiimperialista desde que tenía 10 años, el 11 de septiembre de 1973. Tenía un tío vietnamita comunista que me dijo, esto fue la CIA, y le creí, y efectivamente era la CIA. Desde aquel día, odié al imperio. Así que bueno, me resultó muy difícil no ver ninguna forma de hacer que todo eso se viniera abajo. Yo mismo pasé por una lucha con el sufrimiento mental y con el tiempo me convertí en psicólogo clínico, hace ya unos 20 años. Me interesé por un enfoque llamado terapia de aceptación y compromiso, que se basa en una teoría conocida como teoría del marco relacional, que he estudiado durante 17 años. Y he empezado a verla como una especie de eslabón perdido para ofrecer un análisis material de esa cualidad tan especial de la experiencia mental humana. ¿Sabes? Hay algo muy interesante ahí. Creo que el mundo está hecho de una sola cosa. Es menos enrevesado que esas ideas dualistas que dicen que hay dos cosas, porque entonces tienes que encontrar la manera de conectarlas. Y así, todo surge de una sola cosa. Puedes llamarlo espíritu, puedes llamarlo materia, me da igual. Pero hay algo que pasa con los seres humanos. Aprendemos a relacionar unas cosas con otras, ¿verdad? Es un proceso bastante básico, que también se ve en otros animales. Como en el caso de los perros de Pavlov. Cuando suena la campana, el perro asocia el sonido con la comida. Y parte de lo que la comida provoca en el perro, como salivar o acercarse a ella, pasa a estar asociado a la campana, ¿no? Es un proceso muy amplio que podemos observar. Pero en los humanos, aprendemos a hacer este tipo de asociaciones desde muy pequeños, cuando somos bebés. Y entonces, un día hacemos algo que solo algunos humanos pueden hacer. La gran mayoría, pero solo quienes llegan a hablar. Empezamos a lo que llamamos derivar relaciones que no han sido entrenadas.
Esto no se puede hacer con los animales, ¿verdad? Y de repente, si aprendes que esto es igual que aquello, deduces que aquello también es igual que esto. Y al hacerlo, las funciones, lo que te hace sentir, cómo activa tu cuerpo, también cambian, ¿no? Algo que era neutro, como una campana o un sonido, o más adelante un símbolo, un concepto, empieza a adquirir ciertas funciones, lo que llamamos emociones, y te hace acercarte o alejarte de ello, ¿verdad? Es algo muy básico. Pero una vez que tienes eso, empiezas a hacer esta actividad, este comportamiento de derivar relaciones, un comportamiento cada vez más complejo. Da lugar al significado, da lugar al lenguaje, y en cierto momento también da lugar a la conciencia humana, porque aprendemos tres tipos de distinción. Una distinción espacial, entre aquí y allí, una distinción temporal, entre ahora y entonces, y una tercera distinción, que es en parte espacial pero también interpersonal, la distinción entre tú, yo y los demás, ¿verdad? Y esa tercera distinción es muy importante. Volveremos a ella más adelante, porque de alguna manera, cuando hacemos esa distinción, tenemos esta experiencia tan especial de reconocernos como iguales a otros seres humanos y al mismo tiempo diferentes, en el sentido de que yo estoy aquí y tú estás allí. Y ese proceso en realidad lleva bastante tiempo, ¿verdad? Los niños tardan hasta los 2 o 3 años en entender la diferencia entre tú y yo, porque al principio siempre se les habla como tú. Luego empiezan a hablar de sí mismos diciendo tú, hasta que comprenden, no, espera, el yo es el del otro, así que tengo que usar yo para mí. Pero eso lleva bastante tiempo. Vaya, y es un punto muy bueno, Pascal, porque lo especial de este enfoque es que a diferencia, por ejemplo, del psicoanálisis, que imagina procesos mentales muy complejos en los recién nacidos, o de los enfoques cognitivos, que hacen un análisis factorial y luego suponen que los factores que aparecen en los cuestionarios son cosas reales en la mente. Este parte desde el principio en laboratorios de psicología del desarrollo y experimental, donde vemos que esto de establecer relaciones empieza más o menos a los 13 o 14 meses de edad. Varias relaciones aparecen hacia los 23 meses. Y en un momento dado se produce una explosión del lenguaje. Es casi como si esas redes simplemente ocurrieran, como una actividad continua. Gran parte de eso está por debajo del umbral de la conciencia, y es automático. Y sí, esas tres relaciones tardan mucho tiempo en aprenderse. Y en el momento en que se aprenden esas tres distinciones, básicamente lo que ocurre es que de pronto surge algo nuevo. Y creo que la mejor forma de explicarlo es de manera dialéctica, porque hay una gran cantidad de relaciones que se aprenden y se entrenan, y de repente aparece una nueva cualidad. Y esa cualidad es esta perspectiva de ser yo, aquí y ahora, distinta de tú, allí y entonces. Y es en ese momento cuando surge esta forma tan específica de conciencia que llamamos conciencia humana y permanece con nosotros hasta que la perdemos, o bueno, hasta que dejamos de estar vivos. Y eso va a ser muy importante, porque dentro de ese modelo que yo utilizo en mi trabajo clínico está la raíz tanto del sufrimiento mental como de la psicología de la liberación y también de las identidades personales y colectivas, ¿verdad? En ese tú ahí entonces, en esa forma de entender cómo funciona la conciencia humana. Sí. ¿Y cómo funciona eso exactamente? ¿Cómo se integra la psicología de la liberación dentro de ese modelo? Así que voy a tomar el camino de la psicología clínica, porque ese es, digamos, mi pan de cada día. Entonces, cuando aparece este yo aquí y ahora, todo lo que experimentas, todo lo que relacionas, esto va con esto es más que aquello, esto viene antes, esto después, esto soy yo, estos son los demás. Se hace desde la perspectiva de ese yo aquí y ahora, distinto de tú allí y entonces. Lo que ocurre es que, bueno, es un sistema dinámico enorme. Es un poco como el tiempo atmosférico. Tienes todos esos vectores, y con el tiempo surgen atractores que organizan esos vectores.
Y entonces aparece un fenómeno meteorológico, como un tornado o algo así. Así es como funcionan los sistemas dinámicos. Y tienes dos polos atractores de vectores. And you have two attractor poles. One is me and my things. Uno soy yo y mis cosas, mis pensamientos, mis emociones, mis experiencias, mis recuerdos, mi historia personal, mi narrativa y lo que hago en el mundo. Y el otro soy yo en relación contigo, con los demás, ¿verdad? Así que esas dos partes se convierten en las dos facetas de nuestra identidad, por decirlo así. Es casi como si hubiera una especie de ecuación que dice, vale, yo, con todos mis pensamientos, emociones, historia personal y comportamientos, soy esto. Y además, con todo eso, soy aquello en relación con los demás. ¿De acuerdo? Cuando todo va bien, el sentido básico del yo, que por cierto aparece de forma evolutiva en tres fases, se desarrolla. La primera identidad surge en la primera infancia, poco después de que aparezca esa conciencia de yo aquí y ahora. Es algo muy básico y tiene que ver con el valor humano fundamental, ¿no? Y tiene que ver con si soy una persona digna de formar parte de esta comunidad humana de la que vengo, la que me enseñó a ser consciente de esa manera, o si no soy tan digno, o a veces más digno que los demás, ¿no? Ese es un punto muy central, a partir del cual surgen las demás identidades. Y luego, durante la adolescencia, todo se vuelve mucho más complejo. Ya sabemos que la adolescencia es ese momento en el que intentamos responder a la pregunta, ¿quién soy? Y encima de todo esto, imagina que mi identidad básica, disfuncional, es no valgo nada, ¿vale? No valgo nada. Alguna experiencia muy dolorosa de la infancia, una experiencia emocional, me llevó a sentirme así, sin valor. Entonces, la adolescencia, de alguna manera, será una forma de intentar responder, ¿por qué? ¿Qué tipo de persona soy para sentir que no valgo nada? Y la respuesta será algo como, bueno, quizá no soy lo bastante bueno. Sabes, uno piensa, no valgo nada porque no soy lo bastante bueno. Y entonces ese adolescente intenta, quizá, ser lo bastante bueno. Se esfuerza muchísimo por conseguirlo y acaba siéndolo. Pero luego tiene éxito en algo y empieza a preguntarse, sí, pero la próxima vez ¿qué? Y ahí empieza a sentir mucha ansiedad. Y cuando te haces adulto, aparece una tercera capa de identidad, si quieres. Es un poco como una cebolla, que se superpone a las anteriores. Y al final te identificas más con esas emociones dominantes. Así que, en el ejemplo que te pongo, esa persona ya adulta pensará de sí misma, soy una persona ansiosa, ¿verdad? Pero en el fondo, esa ansiedad viene de cómo, durante la adolescencia, se relacionó con la idea de no ser lo bastante bueno. Y esa sensación de no serlo era, a su vez, la respuesta a algo más profundo, más básico, más emocional. La sensación de no valer nada. Y piensas en esto como un proceso subconsciente, en el subconsciente como un concepto con el que trabajas. Porque claro, los niños y los adolescentes pueden pasar por esas fases, pero obviamente no son conscientes de que eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no uso necesariamente el concepto de subconsciente, pero eso no significa que todo sea consciente, porque ese proceso de establecer relaciones es automático y en gran parte ocurre fuera de la conciencia. Pero lo que genera, y creo que es una forma útil de pensarlo, es un sistema de significado que define nuestra identidad, ¿verdad? Y ese sistema de significado puede adoptar muchas formas distintas. Algunas serán muy conscientes, como decimos, presentes en la mente todo el tiempo. Otras estarán por debajo del nivel de conciencia, lo que correspondería a lo que otros enfoques llamarían el subconsciente. Pero con este enfoque, lo que haces es mirar cómo está organizado el sistema de una forma muy individual. Porque las historias personales, ya sabes, son como los guijarros de una playa. No hay dos iguales, ¿verdad? Todos son distintos, pero todos han sido moldeados por las mismas fuerzas: el mar, el viento, la sal y el roce entre ellos. Si miras uno de esos guijarros, será único. Y en cierto modo, los seres humanos somos iguales. Los sistemas de significado, de identidad, funcionan exactamente igual. Algunos seis son gratamente oscuros,
puedes ver cosas increíbles dentro. O quizá, en mi metáforas, eso sería lo que llamamos subconsciente. Y otros los verás muy visibles por fuera, pero si los abres, no habrá nada dentro. Y algunos tendrán mucho por fuera y también mucho por dentro, y otros nada por dentro. Así que no tenemos una teoría que describa de antemano cómo va a ser, porque lo que hemos encontrado es el proceso básico que está en la raíz, como decía, del significado, del lenguaje, de la conciencia humana y de la identidad individual y colectiva. De modo que puedes estudiar, literalmente, cada sistema de significado por separado y ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de las distintas etapas de desarrollo de cada persona con la que trabajas. Entonces, cuando hablas de un sistema de significado, te refieres a cada individuo, ¿no? Cada persona es un sistema de significado. Vale, ahora estamos en el nivel individual. ¿Cómo se extrapola a partir de ahí? Y en ese contexto, ¿dónde encajarías esta discusión sobre, digamos, Donald Trump? ¿Es simplemente un tipo despreciable que ha llegado a lo más alto porque el sistema hace que personas así lleguen a lo más alto? ¿Puedes conectar eso? Sí, lo haré, pero necesito dar 2 pasos más, si te parece bien. Vale, entonces, sistema de significado, y te pondré un ejemplo. Ese sistema de significado se describiría como uno en el que la capa esencial del significado o de la identidad es no valgo nada, ¿verdad? Lo que llamamos la capa del carácter sería no soy lo bastante bueno. Y lo que llamamos la capa manifiesta, la que está presente en la vida adulta actual, es tengo ansiedad. Y eso sería en la faceta del yo conmigo mismo. En la faceta del yo con los demás, quizá ese sistema tenga algo como soy menos importante que los demás, o importo menos que los demás, ¿verdad? Así sería la estructura de ese sistema de significado en relación con los otros, en la medida en que esto se relacione con los demás. En la práctica clínica, las personas que vienen a verme son casi siempre personas atrapadas dentro de un sistema de significado que les dicta que, en su capa más esencial, son fundamentalmente menos valiosas que los demás. Esas son las personas que sufren por distintas cosas y vienen a verte buscando alivio porque sienten dolor en el corazón, en el pecho. Sí, porque están atrapados en un sistema de significados que les hace creer que valen menos que los demás. Y luego están, por supuesto, los otros, los que están atrapados, porque al final nadie elige eso, en un sistema de significados que les hace creer que valen más que los demás. Pero esos, como puedes imaginar fácilmente, no vienen a verme. Es que los narcisistas no te ven. Exacto. Y es justo ahí cuando empiezas a ver al narcisista, ¿verdad? Eso no significa que en el fondo tenga un valor real. Puede que haya un gran vacío, una nada enorme en su interior. Pero el sufrimiento no se interioriza, se proyecta hacia afuera. Harán que los demás sufran antes de mirar dentro de sí mismos. Eso en realidad es un mecanismo de defensa. Nada para la persona, pero no buen para la strength. Entonces, miramos los sistemas individuales de significado, ¿verdad? Y también cómo me relaciono con los demás. Bueno, lo que ocurre es que, como tenemos culturas, las formas y el lenguaje están muy basados en las realidades materiales de la reproducción social, en lo que hace falta para reproducirla. Por ejemplo, en las sociedades aborígenes, la distinción entre yo y los otros no es tan individualizada, sino mucho más espacial. Así que no se dice, yo estoy feliz y tú pareces triste. Se diría algo como, hay felicidad y veo tristeza al noroeste de mí, ¿verdad? Es una forma muy espacial de expresarlo. Y uno puede imaginar que en esas sociedades la individualidad está mucho menos presente que en nuestras sociedades neoliberales, donde, como dijo Thatcher, no existe tal cosa como la sociedad. Solo existen las personas y sus familias.
Y estamos formados en sistemas de significado, sobre todo en Occidente, que nos dicen que somos como islas, completamente separados de los demás, ¿verdad? Como si la distancia entre uno y los otros fuera imposible de salvar, ¿no? Pero eso es solo una forma de tener una identidad colectiva. Ha habido muchos otros tipos de identidades colectivas diferentes. E incluso en Occidente, ha habido intentos, a través de movimientos sociales, el movimiento socialista, el movimiento comunista, de construir una identidad más colectiva. Y como aprendemos a través de las relaciones sociales, del intercambio social, en realidad, por mucho que pensemos lo que pensemos en nuestra cabeza, y por mucho que los Donald Trump de este mundo piensen lo suyo, dependemos de los demás para construir nuestro sentido de identidad. Así que surge una identidad colectiva. Y esa identidad colectiva, de nuevo, es lo que llamamos naciones, lo que llamamos culturas, lo que llamamos formas. Y esas identidades colectivas se construyen de manera parecida. Habrá quienes digan, somos tan humanos como cualquier otro grupo de seres humanos. Y habrá quienes digan, nosotros, los blancos, valemos más que los demás, hasta el punto de pensar que los otros ni siquiera son realmente humanos. Y entonces creen que pueden hacerles cualquier cosa. Sí, y encuentran muchísimas formas de expresar esa idea con palabras bonitas, suaves, llenas de flores, incluyendo por supuesto a gente como Josep Borrell cuando habla del jardín y la jungla. Es increíble. Y sigue apareciendo una y otra vez, una y otra vez. Y lo curioso es que al mismo tiempo siempre afirman que ellos mismos están cargando literalmente con la carga del hombre blanco, ¿no? Que están sufriendo para ayudar a los demás, cuando en realidad lo que hacen es esclavizarlos, bombardearlos y matarlos. Es muy fuerte, pero quizá puedas explicarlo un poco más. Sí, exactamente. En la práctica clínica, lo que hacemos es ofrecer a nuestros pacientes una comprensión estructurada de su propio sistema de significado. Es como ir quitando capas de una cebolla, ¿no? Desde la capa más visible, la del personaje o la adolescencia, hasta llegar a la capa más profunda, la de la esencia, en la infancia. Ahí es donde llegan a un punto en el que pueden ver y sentir que esa sensación de ser menos valiosos que los demás, o, si fuera un narcisista, de ser más valioso que los demás, no es más que un mensaje que recibieron por accidente de su historia personal. Pero no tienen por qué seguir cargando con él. Pueden elegir una identidad que diga, como ser humano, soy tan valioso como cualquier otro, pero no más. Soy humano, simplemente por el hecho de serlo. La mejor forma que tengo de ilustrarlo es esta. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de mirar a los ojos de un recién nacido. Yo mismo saqué a mi hijo del vientre de su madre y le miré a los ojos. Le hicieron un par de cosas, pero quizá 30 segundos después de nacer, ¿sabes? En ese instante reconocí a otro ser humano en esos ojos. Y la mayoría de nosotros, cuando miramos a los ojos de un bebé, eso es lo que vemos. Si no estamos completamente atrapados en, ya sabes, algún sistema racista y absurdo de significados. Y de eso es de lo que estoy hablando. Cuando llegamos a ese nivel, soy igual que tú, y sigo siendo yo. Soy igual que tú, y tú estás al norte de mí, y yo al sur de ti, ¿entiendes? Y uno puede elegir vivir así, con el mismo valor que los demás. Y cuando haces eso, de repente sientes que eres tú mismo y dejas de sufrir dentro de esos sistemas que te comparan constantemente con los demás. Y en realidad, lo que hacen, ya sea que te consideren menos digno o más digno que los demás, es excluirte de la humanidad común. Y cuando estás en el lado de los más dignos, se vuelve cada vez más exclusivo. Así que los blancos son más dignos, pero luego los ricos son más dignos. Y después los tipos de Silicon Valley son más dignos. Y luego la élite, que el Dr. McLaren llamaría la escoria, resulta ser más digna que todos los demás. Y entonces te ves en un grupo de 5 personas y dices, bueno, en realidad la humanidad es una porquería y tenemos que superarla, ¿no? Hay una entrevista buenísima, creo que de hace un año o dos con Peter Thiel,
donde decía, el problema que tengo con las personas trans es que no son lo bastante trans. Tienen que dejar atrás la humanidad. Eso lo dijo Thiel. El problema que tengo con las personas trans es que no son lo bastante trans. Sí, y lo que están expresando es exactamente eso. Sabes, el punto final de sus sistemas de significado que excluyen de la humanidad en nombre de la supremacía es... Así es como se conecta la idea de supremacía con el fenómeno de masas. Ese modo de pensar supremacista lo comparten personas que han pasado por procesos parecidos y que luego se socializan entre sí. Pero incluso dentro de ese grupo hay jerarquías, y en la cima estarían los transhumanistas, que básicamente miran por encima del hombro a todos los demás, incluso a sí mismos, porque siguen aquí. Quiero decir, eres un hombre blanco. Naciste en Suiza, si no me equivoco, y creciste allí. Yo nací en Lyon, no muy lejos de Suiza, y también crecí allí. Y si miro atrás, me doy cuenta de que nací y viví en una sociedad completamente racista. Ya sabes, yo venía de una familia de clase media, así que no se decía abiertamente, hasta que la islamofobia les dio la excusa de ese, digamos, feminismo islamófobo. Pero está en todas partes, todo el tiempo. Lo eres todo el tiempo. Está en todo, incluso en los círculos de izquierdas, ¿verdad? Y lo tenemos tan interiorizado. Me ha llevado muchísimo tiempo, y todavía sigo trabajando en ello, darme cuenta, y eso es el vacío blanco en el corazón de la identidad blanca, de que las personas racializadas son tan humanas como nosotros, y por tanto pueden ser tan inteligentes como nosotros. Pueden trabajar igual de duro. En general, trabajan más duro porque no piensan que sean mejores. Y si tienen la misma información, que ahora la tienen gracias a Internet, pueden, en sus túneles en Gaza o en sus ciudades de misiles en Irán, desarrollar tecnología tan avanzada como la del hombre blanco, que durante, ya sabes, unos 400 años, por algún accidente o capricho del destino, tuvo el monopolio de esta tecnología de la muerte, al fin y al cabo. Pero eso es lo que está en el corazón de la supremacía blanca. Y eso también explica a Trump, y explica el rumbo actual del imperio blanco. La supremacía es tan profunda que literalmente no pueden concebir que la gente de piel morena sea potencialmente tan inteligente como ellos. De hecho, son más inteligentes porque trabajan más. ¿Sabes a lo que me refiero? No pueden concebir al otro como alguien igualmente capaz, y cuando lo hacen, en realidad lo equiparan con alguien igualmente malvado. Es entonces cuando vemos toda esa oleada de comentarios del tipo, ya sabes, jamás se esconde detrás de civiles y cosas así. No, eso es exactamente lo que estáis haciendo vosotros. Eso es lo que hacéis. Y estáis interpretando lo que hacéis como algo que automáticamente ellos deben estar haciendo, porque es el único punto de referencia que tenéis. Al mismo tiempo, no los aceptáis como parte de la misma familia humana a la que pertenecéis, hasta el punto de excluirlos con palabras como terroristas, escoria o ratas, y así sucesivamente. Y ahí es donde entramos en ese terreno. Sí. Y has señalado algo muy importante, Pascal. Dijiste que no puedes ver a los demás como tan dignos como tú. Y eso también está dentro del propio sistema. Incluso dentro de los grupos elegidos, sean blancos, sionistas o lo que sea, ocurre el mismo fenómeno. Por eso, y de esa forma, pasa lo que el Dr. McLaren llama la escoria sube a la cima, porque ni siquiera ven a su propia familia o a sus hijos. La clase Epstein, por ejemplo, literalmente trafica sexualmente con sus propios hijos, ¿verdad? Tienes a Donald Trump, que explica que se rodea de perdedores porque eso le recuerda que él no es uno de ellos. Y así es como el narcisismo acaba siendo tan recompensado en este sistema en particular. Pero no es porque la escoria siempre suba a lo más alto,
es porque en este momento concreto de la economía política de este sistema mundial que llamamos imperialismo, lo único que le queda es, casi como un hongo, ha sido malo y ahora es abiertamente genocida. De hecho, obtiene beneficios, como explica Ali Kadri, matando gente, cometiendo genocidios, destruyendo. No porque luego vaya a ganar dinero reconstruyendo, sino porque literalmente acorta la vida de las personas. Así es como, en este momento histórico, este tipo de sistema psicológico de sentido e identidad, una identidad extremadamente narcisista, hasta el punto de ser casi clínicamente psicopática, acaba ascendiendo a lo más alto. Exactamente. Si seguimos con la metáfora, la espuma sube a la superficie porque la maldita leche ya está tan agria que no tiene remedio. Es la leche imperialista, completamente, absolutamente echada a perder, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, por otro lado, pongamos a Irán como ejemplo. Creo que he pasado los últimos 15 años intentando desprogramar mi mente de la propaganda sobre China, y ahora estoy intentando hacer lo mismo con Irán, porque he ido por la vida con esa idea. Y es muy difícil, de verdad, muy difícil. Pero allí tienes una sociedad de reyes filósofos, ¿no? Es decir, todos tienen doctorados. Larihani, por ejemplo, había escrito 3 libros sobre la filosofía de Kant, de Descartes y de todos esos. Y esta gente son grandes intelectuales. No son un grupo de salvajes medievales, oscurantistas o maltratadores, ni nada por el estilo. Así que, en la sociedad iraní, estoy empezando a darme cuenta de eso. Y pido disculpas por no haberlo comprendido antes. Hace apenas 3 o 4 años que empecé a verlo. Y en la sociedad china eso está clarísimo. La escoria no llega a lo más alto. La escoria, en realidad, se elimina. Por ejemplo, Xi Jinping no es escoria, es una persona muy capaz, y los líderes de Irán son iguales. Incluso los líderes, ya sabes, Sayed Nasrallah tenía una mente increíble. También diría que Yahya Sinwar era una mente estratégica. Pasó años en prisión estudiando al enemigo hasta el último detalle, todo lo que pudo. Así que esas personas no son escoria y llegan a lo más alto porque forman parte de una sociedad digna, que funciona en torno a los mismos principios sobre los que ha funcionado toda la humanidad. Hasta que ese virus mental del supremacismo blanco, ya sabes, infectó las mentes de los europeos occidentales, que vivían vidas terribles, de privaciones, mal clima, hambrunas y todo eso. Y empezaron a extenderse por todo el mundo. Pero la humanidad siempre ha sabido que todos somos igual de humanos. Así que ellos actúan basándose en esa idea de identidad colectiva, que refleja una igualdad en el valor básico de cada persona. No estoy hablando de igualdad en lo que uno merece, ni en capacidad, ni en logros, no, en absoluto. Me refiero solo al nivel del valor humano fundamental. Y al otro lado, se enfrentan, literalmente, a salvajes bárbaros que... ¿Qué quiénes? Bárbaros en Occidente. Sí, bárbaros a las puertas de Occidente. Sí. Exacto, en la puerta oeste, sí. El problema es que estos bárbaros de Occidente, por la razón que sea, hicieron que surgiera esta sociedad jerárquica, o no sé si esa es la palabra adecuada, ya sabes, para entender este grupo que funciona con esa premisa. Por desgracia, lograron ser tan extremadamente violentos que la propia violencia acabó imponiéndose. Porque no debemos olvidar lo que Occidente intenta hacer con Irán, con Rusia y con China. Ya lo hicieron con éxito en Norteamérica y Sudamérica. Perdimos incontables culturas, civilizaciones en Australia también, cientos de millones. Las destruimos, las matamos, las erradicamos, y encima le echamos la culpa a ellos. Y luego incluso deshicimos sus tumbas y borramos su memoria. Nos aseguramos de que nadie volviera a recordarlos jamás. Es algo que va más allá del genocidio. Porque al final también obtienes Viena, ¿no? Sí, obtienes el carácter de alguien que en realidad nunca fue como era, como eran ellos. Es un crimen que todavía necesita un nombre adecuado. Pero eso fue lo que pasó, y él lo logró.
Y ahora intenta hacer lo mismo con los demás, ¿verdad? Así que la violencia en sí se convierte en una herramienta con sentido, en un sentido, digamos, evolutivo, de un sistema contra otro. No sé si hay una pregunta escondida en todo esto. I don't know if there's a question embedded in this. But it's an absolutely great point. And as I was listening Pero es un to punto realmente muy bueno. Y mientras te escuchaba, lo que me venía a la cabeza era, sí, y aún así, mírate a ti y mírame a mí. Aquí estamos, ya sabes, dos hombres blancos, probablemente con privilegios, que tuvimos una buena educación, que en fin, tuvimos una puerta abierta dentro del corazón de la blancura. Y hay algo dentro de nuestros corazones que despertó. Puedo verlo ahora mismo en tu pasión, que dice, Naruma es así. no podemos vivir así. Yo no quiero formar parte de esto. No voy a formar parte de ello. Y sabes, esto es lo que la resistencia en Gaza llamaba a los pueblos libres del mundo. Y dentro del corazón de cada uno de nosotros, hablando en sentido metafórico, hay una parte que recuerda que no solo somos tan humanos como los demás, y distintos como todos los demás, sino que anhelamos eso. Anhelamos esa humanidad compartida. Anhelamos reconocernos en los ojos de otra persona. Y, aún así, seguir viendo nuestras diferencias. Y todos esos supremacistas son, ya sabes, en la práctica clínica, sistemas menos dignos. Eso nos priva de algo esencial y provoca un sufrimiento mental interiorizado en quienes se consideran menos dignos. Además, se suma lo que Frantz Fanon llamaba la mente colonizada, pero también genera sufrimiento externo, el que causan quienes creen que valen más. Y bueno, mira a personas como Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, y luego entra en Twitter para decir, chicos, os aseguro no me da felicidad. ¿Y sabes qué, Ad? Lo dice en serio. I believe so too, yeah. Yo también lo creo. Sí. Mira, al final el dinero, claro, en un sistema capitalista se transforma o tiene características distintas según la cantidad que haya. Para ti y para mí es el recurso que necesitamos para comprar cosas, vivir y quizá de vez en cuando irnos de vacaciones, ¿no? Y así sucesivamente. Para Elon Musk es la pura capacidad de movilizar personas. Él piensa que la gente es media nación, ¿verdad? Porque con ese dinero puede dirigir una cantidad enorme de trabajo. Así que es algo completamente distinto. Pero en el fondo, sigue existiendo ese ser que tú describías, y que de hecho, cuando él escribe en Twitter y lee sus palabras directamente, igual que con Donald Trump, crees estar viendo algo auténtico. Aunque en el caso de Trump, creo que sus tweets son más bien el resultado del sistema de la Casa Blanca. No creo que los escriba él mismo. Es un esfuerzo coordinado. Elon Musk, en cambio, creo que sí los escribe personalmente. Elon Musk admits that he types this himself. Sí. Y bueno, veo que el tiempo se nos acaba, y quiero pasar a hablar de la psicología de la liberación, porque como marxista hubo algo que me alejó de la política activa, y fue esta pregunta, esta siguiente cuestión. ¿Cómo se cultiva, cómo se crea una conciencia revolucionaria, verdad? ¿Cómo haces que la gente vea cuáles son sus intereses, no solo materiales, sino también espirituales, psicológicos, en una sociedad más igualitaria? Una sociedad que, si usa mecanismos de mercado, lo haga al servicio de resultados que beneficien al pueblo, como ocurre en China, y no al servicio de esa loca y compulsiva acumulación por parte de unos pocos. Y creo que en aquel momento no teníamos la psicología necesaria para ello, pero ahora que empezamos a verla, realmente estamos empezando a ver cómo toma forma en el mundo. Es una conciencia que sigue adelante. Todos somos igual de humanos. Todos merecemos esa determinación. Es, ya sabes, algo así como la postura china en la escena internacional. Hemos hecho las cosas a nuestra manera. No finjamos que sabemos cómo deberíais hacerlas vosotros, porque vivís en vuestro país, un lugar con vuestra propia cultura, vuestra historia y vuestra gente. No vamos a deciros que tenemos una receta para vosotros, porque la que tenemos es solo para nosotros, y la estamos ajustando constantemente. Cometemos errores y también avanzamos.
si queréis ver lo que estamos haciendo, os lo mostraremos, pero nunca fingiremos saber cómo debéis vivir vuestra vida. Eso es filosóficamente muy profundo, porque les dice a otros países, incluso a aquellos que no nos caen especialmente bien, que reconocemos su derecho a vivir su vida y a organizar su sociedad como quieran, porque de eso trata reconocer la humanidad común, ¿verdad? Y eso nos da una nueva base, en lugar de decir, somos los mejores porque, no sé, somos socialistas, marxistas o lo que sea, que al final es otra versión de lo mismo. En cambio, podemos decir, compartimos una humanidad común y podemos dialogar desde ahí. Y si te fijas en la diplomacia iraní, insisten una y otra vez en ese mismo mensaje. Recientemente, Pezeshkian dijo, nunca aceptaremos abandonar el tema del enriquecimiento, simplemente porque es legal para todos, y nosotros somos tan humanos como vosotros. Así que, si vosotros podéis enriquecer, nosotros también podemos hacerlo. Y no vamos a seguir viviendo en un sistema que dice que el hombre blanco puede hacer lo que quiera, y su colonia sionista puede hacer lo que quiera, pero nosotros no, porque deciden que somos menos humanos que ellos. Y ves, esto es la rebelión de la humanidad común. Y por eso, por cierto, si miras la batalla del relato, y ahí está la ironía final, porque el imperio, ya sabes, para mí es como la batalla final entre el idealismo occidental y el resto del mundo, lo que yo llamo materialismo dialéctico. No un materialismo reduccionista, sino uno en el que las cosas están siempre en relación, y hay que cuidarlas. Donde ellos fueron hasta el final, este tipo dijo, ya sabes, creamos nuestra propia realidad con nuestros pensamientos, con nuestros relatos, con nuestras redes sociales, con todo lo demás. Y al otro lado están los que dicen, no, nosotros estamos arraigados en la realidad de nuestra comunidad, en nuestra humanidad común. Y ahora, cuando ves la batalla de los relatos en las redes sociales, Irán está literalmente comiéndose el relato del imperio. Están usando la inteligencia artificial de una forma que nadie habría podido prever. Le han dado la vuelta, y cada intento del imperio de difundir propaganda se estrella contra el suelo. Y creo que eso viene de ahí. Viene de que han conseguido encarnar la humanidad común de una manera que, si soy sincero, me resulta casi chocante. Quiero decir, ¿cómo es posible que esas personas, de las que durante 20 años creí firmemente que eran una especie de grupo medieval, ni siquiera tengo palabras para describir las ideas tan absurdas que tenía en mi cabeza sobre el régimen de los mulás? Sí. Está resumido en la idea del régimen de los mulás. Sí. ¿Qué, de verdad? Son tan inteligentes. Mira, ves esos vídeos de Lego, y he estado hablando un poco con esa gente. Son un equipo veterano de psicólogos, de científicos, de... Lo curioso es que de los tres, China, Rusia e Irán, Irán es en realidad el que mejor juega a esto. Los rusos son bastante malos. Los chinos ni siquiera lo intentan. Y los iraníes están machacando con fuerza porque han descifrado cómo funciona esta propaganda occidental. Saben que hay que responder con su propia contrapropaganda, y lo están haciendo con mucha habilidad. Da gusto verlo, sí. Un último punto, en realidad, que me parece relevante para esta conversación, son esos tres polos de resistencia, ¿verdad? Y bueno, podemos decir muchas cosas sobre ellos, especialmente sobre Rusia, pero están arraigados en naciones civilizacionales, por así decirlo. Irán, como sabes, puede reivindicar legítimamente una historia de 6.000 años, y lo mismo ocurre con China. Rusia tiene una historia algo más corta, pero también hay ahí algo que les da una identidad colectiva capaz de sostener todo esto. Porque lo que hace un imperio psicológicamente es fracturarlo todo. Quiero decir, se fractura la tierra, pero también se fractura, ya sabes, la fuerza laboral, explotando el trabajo. Y además se fractura la sociedad, nuestras experiencias psicológicas, ¿verdad? Todo, desde la crianza hasta la comida, el ejercicio o las citas, todo está fracturado, atomizado y convertido en una mercancía.
Y nosotros, en Occidente y en las colonias de asentamiento, lo vivimos de una forma casi químicamente pura. Tenemos que reinventarlo todo constantemente. Hay una aplicación para eso. ¿Por qué no pagas $100 al mes y te enseñamos cómo comer, cómo hacer ejercicio, cómo criar a tus hijos, cómo cuidar de tus mascotas, cómo... Tengo una pregunta sobre esto, porque empezamos la conversación hablando de cómo se forma el yo, de las capas del yo, y de cómo eso se traduce luego en enfermedad, en trastornos psicológicos o cosas por el estilo. Y me pregunto, ¿usarías también esos modelos para describir civilizaciones? Quiero decir, tenemos civilizaciones maduras como Irán y desde luego China. Y los rusos, claro, que se arraigan en el cristianismo ortodoxo, que también tiene 2000 años. Si miras a los estadounidenses y bueno, sobre todo a los europeos, que también son religiosos, son jóvenes, tienen como mucho un par de cientos de años, como mucho, y están constantemente deshaciéndose a sí mismos. Así que, ¿usarías ese concepto también para decir algo como, mira, esta sociedad occidental, tan brutal, es como un niño pequeño que sigue siendo extremadamente violento? ¿Es eso una metáfora útil o sería llevar la psicología demasiado lejos? Bueno, sí, lo haría. Verás, en lo que estoy trabajando, y escribiré algo sobre ello cuando haga menos podcast, pero ya estoy en camino, es en una integración entre las condiciones materiales de vida, las condiciones de reproducción y el lenguaje, la psicología que hay detrás. Y esa conexión existe, claro, porque el lenguaje y la conciencia surgen de la materia, pero luego pueden actuar sobre la materia, ¿verdad? Así que hay algo ahí, pero están vinculados entre sí. Por ejemplo, una forma concreta de reproducirse, si estudiáramos las sociedades aborígenes, nos permitiría entender por qué no necesitan un sentido del yo tan claramente definido, y cómo las referencias geográficas para hablar de uno mismo y de los demás son suficientes en esa sociedad concreta. Descubriríamos qué lo hace posible. Y lo mismo ocurre si miras sociedades con historias muy largas. También lo verías, porque la identidad colectiva surge de lo que la comunidad está dispuesta a sostener, por así decirlo. Hay una especie de sentido de yo y los otros, que se refuerza, que se facilita según la forma en que organizas tu sociedad y cómo te reproduces en el entorno natural en el que vives, y en las instituciones que nacen de todo eso. Así que sí, hay una correspondencia. No es una relación uno a uno, y una puede influir en la otra. Pero eso explica por qué lo que Ali Khadive llama la naturaleza social, cuando está profundamente arraigada, puede resistir mejor el asalto de... Bueno, lo pensamos así. Mi compañero Indica tuvo una idea que me parece absolutamente increíble, que el capital es la primera inteligencia artificial. Es como un algoritmo sin vida que va desplegando el mundo para convertir todo lo que está vivo en materia muerta, pero él mismo no está vivo. Y personas como Elon Musk acaban siendo esclavas de ese algoritmo. Y claro, la gente del sur global se convierte en su víctima. Pero nadie es libre. Nadie sigue siendo humano una vez que estás dentro del sistema. Por eso el capital fractura la conciencia. Por eso le encantan las colonias de asentamiento. Porque esas colonias, ideológicamente, tienen un agujero blanco en el centro. Su espiritualidad es una mezcla confusa de pequeñas sectas heréticas y disparates. Y es muy fácil convertir, ya sabes, el cristianismo en el culto a Mamón. Puedes convertir el judaísmo en algo supremacista y genocida, que quizá no lo era. Y bueno, creo que esa es una respuesta larga a tu pregunta, pero espero haberla respondido más o menos. En los 6 o 7 minutos que nos quedan, ¿cómo podemos tratar a Occidente? ¿Cómo podemos abordar psicológicamente esta enfermedad? How can you treat the West? How can we psychologically approach this sick society? La sociedad y administrar poco a poco, como podamos, la medicina que hace falta para de algún modo salir de esta forma de existencia tan violenta.
It's a great question. And Es una gran pregunta. Y de nuevo, sabes, lo pienso y hago una analogía con el trabajo clínico, como cuando trabajo con personas atrapadas en sistemas de relaciones narcisistas, en familias narcisistas. Es un trabajo muy sutil, porque no puedes simplemente decirles, bueno, tu pareja es un abusador y la única salida es que te vayas. Si haces eso, la persona reaccionará en tu contra y se aliará con su abusador. Así que la única forma de tratarlo es hacer todo lo posible por entender hasta qué punto tiene sentido racional permanecer dentro del sistema mientras se mantenga. Pero hay una lógica interna en los sistemas narcisistas, una lógica en la que poco a poco van perdiendo su poder, porque todo gira en torno a proyectar. Ya sabes, todo gira en torno al espectáculo y al público que tienes delante. Y siempre tienes que, bueno, al final solo vales tanto como tu último show, como tu última actuación. Así que poco a poco, eso va perdiendo fuerza. Y como profesional clínico, lo que haces es sostener un espacio para una forma distinta de estar, una forma distinta de relacionarte. Y cuando miro a China, a veces pienso, deberías hacer más, deberías plantarle cara al matón. Pero, en cierto modo, China está haciendo justo eso. China está sosteniendo el espacio. China está diciendo, no tiene por qué ser así. Incluso se lo están diciendo, ya sabes, a los Emiratos Árabes Unidos, o a Arabia Saudí, o, bueno, a Aliyev en Azerbaiyán, o a cualquiera de esos personajes absolutamente repugnantes, ¿verdad? Pero lo que le están diciendo a todo el mundo es que hay una forma distinta de relacionarnos como seres humanos. Hablan de prosperidad común, de un futuro común para todos, y lo dicen en serio. Y así es como se hace. Y luego, cuando el matón te da una bofetada, como le pasa a Irán o a Rusia, entonces te defiendes. Y desde luego como psicólogo clínico diría que sí, que la violencia no es la respuesta, exactamente como dice China. Pero claro, uno tiene que defenderse, y yo apoyo vuestro derecho a defenderos. Nummer 4 Stakworings Spats in Repti. En realidad, sí es una solución, no es una respuesta. Pero creo que un imperio genocida y supremacista, al que a veces llamo el Cuarto Reich, solo puede ser derrotado por la violencia. Y lo curioso es que será ese mismo imperio el que provoque la violencia que acabará con él. Creo que lo vamos a ver antes de lo que pensamos. Y entonces tendremos que ir y aprender, hablo como persona blanca, aprender de la gente morena, cómo volver a ser humanos. Potaft relectivamente Lolitumith hace unos 500 años. We forgot that about 500 years ago. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y jamás defenderé la violencia. Pero ignorar el patrón de acción y reacción sería una tontería, ¿no? Sería simplemente irracional. Lo interesante, claro, es que si miras a Irán ahora mismo, siempre esperan a que les den el primer golpe, ¿verdad? Siempre esperan hasta que les den el primer golpe. Incluso ahora, mientras hablamos, este miércoles 22 de abril, todos sabemos que el próximo gran ataque cinético va a llegar. Pero están esperando, porque no van a golpear primero. Forma parte de la estrategia que han diseñado y de su manera de actuar. Y además, forma parte, tengo que decirlo, forma parte de cómo ha ido evolucionando mi comprensión del Islam. En el Islam, si tu enemigo deja de luchar contra ti, tú también paras. Pero ellos hacen algo increíble, Irán también, que es justo lo contrario de un narcisista. Ya sabes, un narcisista nunca dice lo que realmente piensa y nunca piensa lo que dice. Y Irán hace exactamente lo contrario. Te lo dicen. Tienes al profesor Marandi, que habla al menos 5 horas al día, y le dice al mundo entero, si el Imperio Blanco hace esto, si los sionistas hacen esto, si Estados Unidos hace esto, nosotros haremos aquello. Y lo lleva diciendo mucho tiempo. Si quieres saber lo que va a pasar, escucha a Marandi, que da voz a Irán, porque todo lo que dice ocurrirá si los atacan. ¿Ocurre?
Sí, y eso no quiere decir que todo en Irán sea perfecto, ni mucho menos, ¿vale? Solo significa que este es el sistema dentro del cual operamos ahora mismo. Y ya para terminar, ¿qué recomiendas a la gente a la que le gusta este enfoque? ¿Qué deberían leer y dónde pueden leer más sobre tu trabajo o escuchar tus análisis? Así que, por supuesto, invito a la gente a suscribirse a nuestro Substack gratuito. De hecho, quien quiera puede hacer donaciones allí. Nosotros añadimos un 50% a lo que nos dan y lo enviamos a pequeñas recaudaciones de fondos en Gaza, porque la gente allí sigue luchando, sigue resistiendo para poder vivir. En Gaza, literalmente, existir es resistir. Por eso he aceptado organizar 5 pequeñas recaudaciones y me hice una promesa a mí mismo. Empecé a hablar públicamente cuando el genocidio estructural se convirtió en un holocausto activo en Gaza. Y me comprometí a no ganar ni un céntimo con esto, y simplemente asegurarme de ofrecer apoyo material a las personas que resisten solo por existir, que son las familias a las que ayudo en Gaza. Aparte de eso, la gente puede investigar la teoría del marco relacional, que es un trabajo muy serio y sólido, sobre todo en su versión más actualizada. Pero lo que estoy compartiendo contigo es bastante nuevo. Llevo 17 años estudiando la teoría del marco relacional. La versión actualizada tendrá unos 5 o 6 años. Y esta integración, dentro de una comprensión más bien materialista, dialéctica de la psicología, es, espero, mi aportación a la catedral, por decirlo así. Estoy escribiendo sobre ello, un libro que espero publicar primero en China, simplemente por diversión. Comparto mis ideas, escribo, tengo una serie de videos sobre este tema que voy actualizando en mi Substack, así que la gente puede encontrarme allí. Y siempre estoy abierto a mantener esas conversaciones. Me encanta compartir todo esto. Y, de nuevo, el Substack se llama Resistance is Fertile. Solo tienes que escribirlo en Google. Lo encontrarás enseguida y allí verás a Benji. Ha sido una conversación fascinante. Espero que podamos seguir con esto. También espero que podamos seguir intentando entender la raíz psicológica de la violencia. Es un tema muy poco estudiado. Así que gracias por ese trabajo y por construir la catedral. Benjamin Chemdorf, gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, Pascal. Nos vemos pronto.